Estudiantes del segundo de secundaria, les saluda la licenciada Nancy Zoraida Mucho Espíritu del área de educación para el trabajo. El día de hoy desarrollaremos la estrategia Aprendo en casa. La sesión de hoy lleva por título Aplicamos la metodología Design Thinking fase idear, que corresponde a la semana 12 de la estrategia Aprendo en casa. La metodología Design Thinking significa en español pensamiento del diseño. ¿Qué es esta metodología Design Thinking? Es una metodología innovadora muy útil, utilizada por muchas empresas de éxito que ofrecen sus productos y servicios centrada en las necesidades de las personas. Entre ellas tenemos las empresas muy conocidas en estos tiempos, es la empresa Zara, la empresa Google y la empresa Apple. Las fases de Design Thinking son 5. La primera fase, empatizar. La segunda fase, definir. La tercera fase, idear. La cuarta fase, prototipar. Y la quinta fase, evaluar. En la primera fase, empatizar, aprendimos de los usuarios para los que estamos diseñando. A través de la técnica de la observación y la entrevista, recogimos información de ellos. En la segunda fase, definir, construimos un punto de vista, que es el POD, basado en las necesidades de los usuarios. En la tercera fase, que es idear, que es en que nos encontramos, vamos a dar rienda suelta a nuestra imaginación para generar soluciones creativas. En la primera fase, empatizar, recogimos información de los usuarios o personas para entender sus necesidades, motivaciones y preferencias. Eso lo logramos gracias a la técnica de la observación encubierta para descubrir sus preocupaciones, necesidades, preferencias y comportamientos. Y la técnica de la entrevista, descubrimos y entendemos sus pensamientos, emociones y motivaciones de las personas, logrando así identificar necesidades y diseñar alternativas para satisfacerlas. En la segunda fase, definir, en esta fase vamos a procesar y sintetizar la información recolectada que obtuvimos en la fase empatizar para definir el problema. Aplicamos el mapa de empatía que nos permite visualizar lo que dicen, sienten, piensan, hacen los usuarios. A través de este mapa de empatía respondimos a estas 4 preguntas. ¿Qué dice, qué hace, qué piensa y qué siente el usuario? De ahí surgieron las revelaciones o el insight. Y respondimos a la pregunta, ¿qué necesidades del usuario has logrado descubrir? Aplicamos la técnica definir el problema jugando. ¿Para qué? Para responder a lo siguiente. Usuario, ella o él. Necesidad, lo que necesita. Y el insight, ¿por qué lo necesita? En la tercera fase, idear, descubriremos nuestra creatividad mediante la generación de ideas novedosas. Aplicaremos la técnica ¿cómo podríamos nosotros?, generando preguntas vinculadas con las necesidades del usuario y las revelaciones encontradas. Cuando aplicamos la técnica definir el problema jugando, obtuvimos esta estructura que dice así: usuario, la familia Martínez, necesidad, conectarse a internet. ¿Por qué? Porque quieren comunicarse permanentemente. Hemos logrado hallar el insight o la revelación. Basado en el POD o punto de vista, vas a aplicar la técnica ¿cómo podríamos nosotros? Y así generar preguntas vinculadas
con las necesidades de la usuaria o del usuario y las revelaciones encontradas. Para su redacción debes considerar la siguiente estructura. Pregunta inicial general. ¿Cómo podríamos nosotros hacer, usuario, la familia Martínez, resuelva la necesidad, tenga acceso a Internet, ensayo-revelación, puedan mantenerse comunicados permanentemente? Ahora transforma ese pod o punto de vista en dos preguntas empleando la técnica ¿cómo podríamos nosotros? Pregunta 1. ¿Cómo podríamos hacer para que la familia Martínez tenga acceso a Internet? Pregunta 2. ¿Cómo podríamos generar un espacio para que toda la familia Martínez se reúna y comparta? Tú podrías generar otras preguntas. Selecciona una pregunta o combina las dos en una y listo. Ya tendrás tu pregunta utilizando la técnica ¿cómo podríamos nosotros? Dicha pregunta la debes redactar en este recuadro. Aplicaremos una técnica para generar ideas creativas o innovadoras. Esta técnica se denomina 8 locos. ¿En qué consiste esta técnica? Tiene como objetivo la generación de una gran cantidad de ideas o alternativas de solución en un corto tiempo. Como se les muestra aquí, tenemos una hoja dividida en 8 partes. Seguidamente explicaré su procedimiento. El procedimiento de esta técnica 8 locos sigue así. Primero, forma un equipo con tu familia. 2. Compartes la pregunta que has elaborado a partir de la técnica. ¿Cómo podríamos nosotros? 3. Cada uno dobla una hoja en 8 partes iguales. 4. La desdoblan y escriben o dibujan en 5 minutos la mayor cantidad de ideas de alternativas de solución en función a la pregunta obtenida después de aplicar la técnica. ¿Cómo podríamos? En cada uno de los 8 cuadrantes. 5. Luego recortan cada cuadrante y lo pegan con cinta adhesiva en una hoja grande o cartulina. 6. Seleccionamos entre todos mediante la técnica de dot voting o votación por puntos. 7. Se les entrega 5 pegatinas de estrellas a cada integrante para que valore la idea creativa que le parece más interesante y responda a la pregunta ¿cómo podríamos? Se le da un tiempo de 5 minutos. Después se realiza un conteo en función del número de pegatinas que tiene cada idea. Aquí podemos apreciar la aplicación de la técnica dot voting, donde encontramos las ideas seleccionadas como alternativas de solución y los puntos de votación que le ha otorgado el grupo. Reflexionamos. Ahora vamos a recordar las ideas clave que aprendiste en esta guía. Aprendimos a aplicar la técnica ¿cómo podríamos nosotros? Como paso previo a la fase idear. Aprendimos que en esta tercera fase es el momento de dejar que fluya la creatividad para generar la mayor cantidad posible de ideas. No te olvides que me debes presentar al correo la aplicación de la técnica ¿cómo podríamos nosotros? Y la aplicación de la técnica dot voting. Hasta luego, alumnos. Nos estamos viendo hasta una próxima clase.